Masejet Baba Batra Daf Kufaindale Damudalev 174a, pero comenzamos las últimas 14 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara: Veim Amar al Menache para mi Mishirtze Vejule. En la clase anterior, en la Mishnah, mencionamos lo siguiente: cuando un prestamista quiere cobrar lo que le deben de un prestatario, y en ese préstamo había un garante involucrado, nos dice la Mishnah, no puede ir el prestamista y cobrarle primero al garante, sino primero debe ir a cobrarle al prestatario, y después, si el prestatario no tiene, después acude donde el garante. Sin embargo, nos aumenta Tanakama y nos dice que en un caso, que en el momento de la realización del préstamo, el prestamista condicionó y dijo: le presto este dinero al prestatario con condición que pueda cobrar a quien yo quiera, al prestatario o al garante. En este caso, ya que condicionó el prestamista, opina Tanakama que tiene todo el derecho el prestamista de cobrar primero de quien él quiera, o del prestatario, o si desea, primero puede cobrar directamente del garante. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabban Shimon ben Gamliel viene y discute y dice: un segundo, en un caso que el prestatario tiene propiedades, tiene tierras, aunque el prestamista condicionó en el momento del préstamo, no va a poder el prestamista cobrar primero del garante. Así mencionamos en la Mishnah. La Gemara a continuación se enfoca en Tanakama y nos dice lo siguiente: Amar Rabba bar Haná, Amar Rabbi Yohanan, Lo shanu ela she'en nechasim lalove, aval yesh nechasim lalove, lo ipara min ha'arev. ועמי דקתני סייפא רבן שמעון גמליאל אומר, אם יש נכסים ללווה לא ייפרע מן הערב, מכלל תנא סבר, לא שנה אחי ולא שנה אחי. חיסורי מחסרא ואחי קטני. המלווה את חברו על ידי ערב, לא ייפרע מן הערב, ואם אמר מעט שיפרע ממי שירצה, ייפרע מן הערב. במה דברים אמורים בשאין נכסים ללווה, אבל יש נכסים ללווה, לא ייפרע מן הערב. וקבלן, אף על פי שיש נכסים ללווה, ייפרע מן הקבלן. רבן שמעון גמליאל אומר, אם יש נכסים ללווה, אחד זה ואחד זה, לא ייפרע מהם. Viene Rabba bar Haná en nombre de Rabbi Yohanan y, como dijimos, se enfoca en la opinión de Tanakama y nos dice lo siguiente: todo lo que dijo Tanakama, que cuando el prestamista condicionó en el momento de la realización del préstamo, la halajá es que el prestamista en ese caso puede cobrar primero de quien él quiera, ya sea el prestatario o el prestamista. Esto es únicamente si el prestatario no tiene propiedades en ese momento. Pero si tiene propiedades, si tiene tierras el prestatario en ese momento, ahí, aunque condicionó, no va a poder cobrar primero del garante. Así nos dice Rabba bar Haná en nombre de Rabbi Yohanan, en la opinión de Tanakama. Bien, la que me pregunta, no entiendo. ¿Esta es la opinión de quién? De Rabban Shimon Gamliel. La segunda opinión de la Mishnah es de Rabban Shimon Gamliel. ¿Y qué dice Rabban Shimon Gamliel? Rabban Shimon Gamliel dice, como dijimos, que si el prestatario tiene propiedades, no puede cobrar primero del garante. Mashma, que así opina Rabban Shimon Gamliel, pero Tanakama Mashma que opina que aunque tenga el prestatario propiedades o no tenga, la halajá va a ser que si condicionó, siempre va a poder cobrar primero del garante. Entonces, como tú, Rabba bar Haná, en nombre de Rabbi Yohanan, me dices, en la opinión de Tanakama, que todo lo que decimos que cuando condicionó puede cobrar primero del garante, es únicamente cuando ¿qué? Cuando no tiene el prestatario propiedades. Esa es la opinión de Rabban Shimon Gamliel. Dice la Gemara, no, te voy a explicar. Efectivamente, falta un poco de información acá. Y en verdad, la intención de la Mishnah es decir lo siguiente: si una persona le presta dinero a su compañero y hay un garante en ese préstamo y no condiciona nada, cuando llega el momento de cancelar la deuda, el prestamista debe primero cobrar al prestatario y después puede acudir con el garante.
Este es el primer caso. Segundo caso, si el prestamista en el momento de la realización del préstamo le dijo al garante que está realizando el préstamo, que está prestando el dinero con condición de que pueda cobrar primero de quien él quiera, ya sea el prestatario, ya sea el garante, la halajá es que efectivamente puede cobrar el prestamista en este caso primero del prestatario o del garante, ya casi condicionó. ¿Cuándo es esto? Cuando el prestatario no tiene propiedades. Pero si tiene propiedades, aunque condicionó, no puede cobrar primero del garante, sino primero debe acudir con el prestatario. Esto ya cuadra con lo que dice Rabbi Hanan o Rabbi Yohanan, en la opinión de Tanakama. Agrega ahorita Tanakama, todo esto que estamos hablando hasta ahorita es un arev normal. Y como vimos en la clase anterior, hay dos tipos de arev, hay dos tipos de garante. Hay garante regular y arev kablan, que es un garante con mucho más responsabilidad. ¿Sí? Y tiene más responsabilidad y tiene que asumir más cargos. ¿Qué cargos, por ejemplo, tiene que asumir? ¿Qué responsabilidad adicional? Aquí está el caso. Dice la Mishnah, según Tanakama, dice la Gemara, según Tanakama, cuando es un arev kablan, cuando el garante es un garante kablan, ¿sí? Ahí, aunque tenga el prestatario propiedades, puede venir el prestamista y cobrar primero ¿de quién? De el garante, sin pasar antes por el prestatario. Todo esto lo dice ¿quién? Tanakama. Sobre esto viene Rabbi Shimon Gamliel y dice, si el prestatario tiene tierras, tiene propiedades, ya sea que el garante es un garante normal o que el garante es un garante kablan, un arev kablan, no hay diferencia y decimos que aunque sea arev kablan, primero tiene que ir donde el prestatario y después donde el garante. En este caso va a ser la discusión, en arev kablan. Pero en un arev normal, todos estamos de acuerdo que si condicionó el prestamista en el momento de realizar el préstamo, puede cobrar primero el garante cuando el prestatario no tiene propiedades. Esta es la explicación de la Mishnah. Dice la Gemara, ¿como quién es la halajá? Normalmente Tanakama contra Rabbi Shimon Gamliel, la halajá es como quién, como Tanakama, como Jajamim. Aquí es una de las cosas, una de las que sale de una de las excepciones. Amar Rabbi Hanan, Rabbi Yohanan, con Makon Shanar Rabbi Shimon Gamliel que Mishnatenu, halajá que motó, Chutz mearev vetzidun reajona, perdón, al revés. Dice Rabbi Hanan, no Rabbi Yohanan, siempre cuando discute Tanakama con Rabbi Shimon Gamliel, la halajá siempre es como quién, como Rabbi Shimon Gamliel, siempre. Menos en 3 casos. ¿Qué 3 casos? Empiezo con el segundo y tercero, Sidón y Rayaj Roná, que no vamos a entrar en eso. Y el primero es que Arev, el caso nuestro. ¿Sí? En el caso nuestro, la halajá no es como Rabbi Shimon Gamliel, sino como Tanakama. ¿Qué? Que sí condicionó, sí es un Arev, resumamos la opinión de Tanakama. Si es un Arev normal y no hay ninguna condición, primero el prestamista debe cobrar del prestatario y después del garante. Si condicionó y no tiene propiedades el prestatario, ahí va directo con el garante. Si tiene propiedades, aunque condicionó, ahí va primero con el prestatario. Y en un caso de kablan, arev kablan, ahí va directo con el arev, puede ir directo a cobrarle al arev kablan. ¿Sí? O sea, aquí está uno de los casos que arev kablan tiene más responsabilidad, como dijimos, ¿sí? ¿Y por qué tiene más responsabilidad? Porque el arev kablan, como ya dijimos en la clase anterior, como que se pone en vez del prestatario, ¿sí? No es tanto un garante externo, es más como que él recibe, es como si fuese que él recibe el dinero y se lo da al prestatario. Es como si fuese, por eso tiene más responsabilidad. Ok. Ya que mencionamos que hay 2 tipos de arev, 2 tipos de garantes, arev normal, garante normal y arev kablan, garante kablan, la Gemara a continuación nos enseña qué lenguaje se necesita para que el garante tenga un carácter de normal y qué lenguaje se necesita para que el garante recaiga como arev kablan. Dice la Gemara, Amar Rabuna,
Halveu vani arev, halveu vani pore, halveu vani hayab, halveu vani noten, kulam leshon arbuten. Ten lo vani kablan, ten lo vani porea, ten lo vani hayab, ten lo vani noten, kulam leshon kablanuten. Y baeleu, halveu vani kablan, ten lo vani arev mai, amar Yitzhak leshon arbut, leshon kablanut, kablanut. Rajazda amar kulam leshon kablanuten, bar, halveu, mi halveu, vani arev. Rav amar kulam leshon arbuten, bar mi ten lo vani noten. Amar le mar bar amemar le rabashe achi amar abba ten lo vani noten en la malve ala lo ve klum velo y lo miftar lo ve mine de malve ad sheisa veiten beyan. Nos dice la Gemara lo siguiente. Dice Rabuna: ¿cómo el garante se compromete? A través de que él dice, se involucra en el préstamo. Le dice, préstame, yo me encargo. Algo tiene que decir algo. Dependiendo de lo que dice, va a tener el estatus de Arev normal o Arev Kablan. Entonces dice Rabuna, dependiendo de qué, escuchen bien los lenguajes. Si dice, Halveu vani Arev, Halveu vani pore, Halveu vani hayab, Halveu vani noten, es arbut normal. O sea, si menciona el garante al prestamista, le dice, préstale dinero y yo voy a ser garante, préstale dinero y yo pago, préstale dinero y yo seré responsable, préstale dinero y yo te daré el dinero. En todos estos casos es Arev normal. ¿Sí? Arev normal. ¿Por qué? Porque dijo, fíjense, la frase que dijo en todos los casos está compuesta de dos. Préstale y después yo tal. ¿Sí? Le da una orden y le dice después qué hace. Entonces los primeros casos son préstale y yo voy a ser el garante. Préstale y yo voy a pagar. Préstale y yo seré responsable. Préstale y yo daré. En todos estos casos es Arev normal. ¿Por qué? Porque cuando dice el lenguaje de préstale, es si tú quieres préstale, yo soy garante, el garante normal. Ya van a tener un poquito más. Sin embargo, si dijo dale, ordenó, dale dinero. O sea, el garante no le dice al prestamista, préstale dinero, tenlo, dale dinero y yo voy a ser cablán. Hasta que este caso es explícito. O dale dinero y yo voy a pagar, dale dinero y yo seré responsable, dale dinero y yo te daré el dinero. En todos estos casos, ya que él dijo, tenlo, dale dinero, aquí es como que dámelo a mí, yo se lo di a él. Dale, como una orden. Dale, no te preocupes. Es como si fuese que me lo está dando a mí. Es algo así. Entonces, se convierte en ¿qué? Arev Kablan. Está además decir que en el primer caso, esta segunda parte, le está diciendo, dale dinero y también le está diciendo, y yo seré Arev Kablan. Entonces, eso es lo mejor de lo mejor. Ahí seguro es Arev Kablan. ¿Sí? Ok. Así dice ¿quién? Rabuna. Viene la Gemara y pregunta, ¿qué pasa en los dos siguientes casos? Cuando en la frase, en la declaración, parte mashma como Arev normal y la segunda parte, o viceversa, mashma como Arev Kablan. Por ejemplo, pregunta la Gemara, ¿qué pasaría cuando el garante le dice al prestamista, préstale y yo seré Arev Kablan? Por un lado le dijo, préstale, Hilvao, y por otro le dijo, Arev Kablan. O qué pasaría en el caso que le dice dale, que normalmente dale ¿qué es? Lenguaje de Arev Kablan. Dice dale y yo seré un Arev normal. ¿Qué pasa en esos casos? Dice Rabbi Yitzhak, no, mira, cuando la persona dice dale, yo seré un Arev normal, es un Arev normal, eso es lo que manda. Si él dice que va a ser un Arev normal, va a ser un Arev normal, independientemente de si dijo dale o préstale. Y cuando dice préstale, yo seré un Kablan, independientemente de que dijo préstale, dijo que va a ser un Kablan, entonces Kablan. Ok. De todas formas, esta es la opinión de Rabuna. Viene Rav Hasda y discute. Y dice, no, un segundo. En todos los casos que mencionamos antes, son lenguajes de Arev Kablan. Menos el primer caso de la primera parte, que dijo Rabuna. O sea, Rabuna dividió sus cosas en dos partes. 4 casos y 4 casos. Recordemos otra vez que dijo Rabuna. Préstale y yo seré un Arev normal, préstale y yo te pagaré, préstale y yo seré responsable, préstale y yo te daré el dinero, es Arev normal. ¿Así opina
Rabuná. La primera parte de Rabuná. Segunda parte de Rabuná, dale y yo seré Areb Kablan. Dale dinero y yo te pagaré. Dale dinero y yo seré responsable. Dale dinero y yo te daré. Esto es ¿qué? Areb Kablan. Mira, Hasdá dice un segundo. Todos estos lenguajes, en verdad es que Areb Kablan. Menos el primer caso, la primera parte. Cuando dice la primera parte de la frase y la segunda parte de la frase, que ambas demuestran que es Areb normal. ¿Cuándo es eso? Cuando dice, préstale y yo seré Areb normal. Areb. Cuando dice Areb es Areb normal. ¿Sí? Préstale y yo seré Areb. ¿Sí? Ahí tenemos una insinuación en la primera parte de la frase de la declaración y en la segunda parte. Ahí es cuando la Hasdá opina que ¿qué? Que es Areb normal. El resto de los casos, que no tienen no está claro en las dos partes de la frase, que hablan. ¿Así opina quién? La Hasdá, muy bien. Próxima opinión. Rava opina, todas son en verdad Areb normal. Para el otro lado. Menos cuando dice en las dos partes de la frase algo que insinúa que Areb Kablan. Por ejemplo, dice, dale y yo te daré. Y Kolshike cuando dice, dale y yo seré Areb Kablan. ¿Sí? Ahí es cuando decimos que ¿qué? Que es Areb Kablan. El resto de los casos, Areb normal. 3 opiniones por ahora. Y le van a traer una opinión adicional respecto al caso de Tenlo Vanieten. ¿Qué es Tenlo Vanieten? Cuando el garante dice, dale el dinero y yo te lo daré después. ¿Sí? Le dice Mar Baramemar a Rabashé, así dijo Abba, o sea, así dijo Amemar. Si el garante dijo este caso, o sea, si el garante dijo esta frase, o sea, si el garante dijo, dale, si el garante le dijo al prestamista, dale y yo te daré, ahí es tan fuerte esa frase que no es ni Areb Kablan este garante, sino que es mucho más. El prestamista nunca en la vida tiene nada para cobrar ¿de quién? Del prestatario. Sino nada más puede cobrarle ¿a quién? Al garante. Como si fuese que el garante es el prestatario. Y dice la Gemara, no es así. No es tanto así. ¿Por qué no podemos llegar a decir? ¿Por qué no podemos decir esto? Porque para que el prestatario se exente del pago. O sea, aquí Memar le dijo a Rabashé que así dijo su padre a Memar. Que cuando dice el garante, dale y yo te daré, él se vuelve el prestatario. El prestatario no existe, no tiene ninguna obligación de nada. ¿Sí? ¿Qué? Recibe el dinero y está exento, no tiene ninguna obligación de nada. Dice, no, para que el prestatario se exente completamente, tiene que ser que el garante agarre el dinero del prestamista y se lo entregue al prestatario. Pero si se lo entregó directo al prestatario, sí, puede ser que el garante es muy fuerte y puede acudir primero a él, pero ¿quién está obligado aquí a pagar al fin y al cabo? El prestatario. Sí, el prestamista puede cobrarle al garante primero, pero el prestatario definitivamente tiene una obligación, no se exenta de su obligación con una frase de que digo, dale yo te daré, a menos que el garante le agarre el dinero al prestamista y se lo dé al prestatario. Seguimos. Audayana de Ajate le malven en de lo ve. Mikamed de Litveele lo ve. Sal que Rabjanim bre de Rabiva. Amarraba man Hakim le mevad que hamilta. Y la Rabjanim bre de Rabiva. Casavar nixed de Barini shinun me arbim yate. Utran hamalvet jaberoli de Areb lo y para min Areb kaimalan. Lo itva Areb tejila. La Gemara trae la siguiente historia. Hubo una historia con un juez que le llegó un caso. A un juez le llegó un caso. ¿Cuál es el caso que le llegó al juez? Un prestamista y un prestatario. Y el prestamista fue a decirle al juez, mira, el prestatario me debe dinero. Le dice, bueno, ¿y le has ido a cobrar? No, todavía no le he ido a cobrar. Pero ¿estás seguro que te va a dar? Muéstrame el documento. Verificó el Dayan que efectivamente el prestamista tiene el documento. Y le dijo al prestamista que ¿qué? Vaya y agárrenle una tierra. No hay ningún problema. Y lo hizo antes de que primero acudió donde el prestatario. ¿Está claro el caso o no? Sencillo, otra vez. Le llegó donde un juez. El siguiente caso. Un prestamista le dice, este fulanito prestatario me debe dinero. Y el prestamista todavía ni fue a cobrarle al prestatario. Fue directo al Betín. Y le dijo al Betín, el Dayan le dijo, ve y sácale la tierra.
ve y saca de la tierra. ¿Sí? Normalmente la regularidad es que primero vaya donde el prestatario, le cobre la deuda. El prestatario probablemente le va a dar ¿qué? Dinero. Si dice que no le va a dar, ahí es, o que no tiene dinero, ahí es cuando uno puede ir a cobrar de sus tierras. Pero aquí el Dayan se saltó eso. Este Dayan le dijo al prestamista, de una vez vaya y ¿qué? Y quítale una tierra. Antes de que fue a cobrarle al prestatario. Directo, quítale la tierra. De inmediato vino Rav Hanin y lo quitó del nombramiento de Dayan. Lo bajó de su puesto. Eso es incorrecto. Dice Raba alaba esta acción de Rav Hanin y dice, ¿quién es tan inteligente de hacer algo como acaba de hacer Rav Hanin, hijo de Rabieva? ¿Por qué así es la halajá? Porque él hizo así, o sea, la razón que lo sacó del puesto a este juez es porque básicamente las propiedades que uno tiene, ¿qué son para un préstamo? El garante. La tierra es el garante de uno, del préstamo que uno tiene, del prestatario, ¿sí? Y está escrito en nuestra Mishnah que el prestamista, cuando le presta dinero a un prestatario y hay un garante normal, ¿sí? No puede primero cobrarle al garante. Primero tiene que ¿qué? Ir al prestatario y después acudir al garante. Y aquí, si las tierras son al garante, no puedes ir cobrar directamente al garante, las tierras. Primero tienes que ir al prestatario a pedir dinero. Si no tiene, ahí es cuando acudes a la garantía. ¿Sí? Y esto claro con la explicación de la Mishnah. Obviamente que dijimos que todo lo que está escrito en la Mishnah, que no acudes donde el garante, no es que no acudes en absoluto, sino que no acudes primero. ¿Sí? Ok. Le llaman otra historia. Hau arba de yatme, de para él malve mi kamed de ludinu le yatme. Amar al papá priat balchov mitzvah, ויתמה לה בני בעבד מצווה נינהו. ורבונה בית רב יהושע אמר, אימר צררה אדפסה. מאי בניו כבניו, כשחייב מודיעינה מדשמתו ומת בשמתה. Escuchen este caso, Rabotai, dice la Gemara lo siguiente. El caso es así. Tenemos un prestamista y un... ¿Cómo sabías que había un prestatario? Muy bien. Prestamista y un prestatario. ¿Sí? Y había también que un garante, un arev sobre ese préstamo. Y muere el prestatario. ¿Y quiénes están ahorita? Los huérfanos del prestatario. ¿Sí? Y el prestamista todavía no ha cobrado la deuda que le debía. Bueno, ahorita el prestamista tiene que acudir ¿a quién? A los huérfanos chiquitos, tiene hijos chiquitos del prestatario. ¿Sí? Vino el garante y se adelantó. Le dijo, ¿sabes qué? Como yo soy garante de este préstamo, de una vez toma, te había un préstamo que te debía, este prestatario te debía 100, aquí están tus 100. ¿Sí? Y después el garante, ¿cómo hace? El garante es garante, él paga, pero después el garante trata de cobrar eso ¿de quién? Del prestatario. O sea, ahorita aquí el garante va a tratar de cobrar esto ¿de quién? De los herederos, de los yetomim. Yetomim, cuando decimos yetomim, son niños chiquitos, huérfanos chiquitos, ¿sí? Porque si son grandes ya no se consideran huérfanos. La pregunta es si tienen que pagar o no tienen que pagar. Los herederos del prestatario, los yetomim del prestatario. Entonces, dos opiniones. Ambas dicen que no tienen que pagar, pero por diferentes razones. Y vamos a ver la diferencia lógica entre ellos. Rapapá dice, mira, pagarle a un Baljov es una mitzvah. ¿Sí? Es una mitzvah. Y niños chiquitos no tienen obligación, no están hayabim mitzvot, de cumplir mitzvot. Por lo tanto, no tenemos como obligar a los niños en pagarle al garante. No, el prestamista no, el prestamista ya recibió al garante. Sin embargo, importante aclarar esto, muy importante aclarar esto. Todo lo que decimos que es una mitzvah y no hay obligación de mitzvah es cuando es un préstamo verbal. Pero si hay un documento, no es un tema de mitzvah, hay una obligación de pagar. Eso también para Yetomim. Pero aquí, justamente como el garante ya le pagó, el documento, ¿quién lo tenía aquí? El prestamista. Y el garante ya pagó ese documento. Entonces ahorita se recae una nueva obligación de los Yetomim con el garante, pero es algo verbal, no hay un documento sobre eso. ¿Sí? Y cuando es algo verbal, es únicamente una mitzvah y los Yetomim no tienen obligación de mitzvah. Ok.
Así opina quién, recordemos el nombre, Rab Papá. Sin embargo, viene Rabuna Bre de Rabbi Yoshua y dice, estoy de acuerdo de que no tienen que pagar al garante, pero por otra razón. ¿Cuál es la otra razón? Eimar Zerareat Pese. ¿Qué significa esto? Hay chance, podemos suponer, que el prestatario dejó fajos de monedas en manos del prestamista antes de su muerte. Y por eso es de que no lo obligamos a los yotomim a pagar, porque puede ser que el padre difunto, el prestatario, ya había pagado, ya había adelantado, ya había dejado fajos de monedas, paquetes de monedas en manos del prestamista. Entonces, ¿cómo lo vas a obligar a pagar? Puede ser que lo estás obligando a pagar segunda vez. Como no sabemos, por lo tanto decimos que no tiene que pagar. Ambos están de acuerdo que no tiene que pagar, pero por diferentes razones. Pregúntale, Mara, ¿cuál es la diferencia lógica entre las dos razones? Dice la Gemara, la diferencia lógica va a ser cuando en el momento de morir el prestatario, ¿sí?, antes de morir unos minutos antes, reconoce que aún no ha pagado la deuda. O, un segundo caso, que el prestamista demandó al prestatario en el Betín cuando todavía estaba vivo el prestatario y lo obligaron al prestatario a pagar y como no quiso pagar, lo excomulgaron, lo pusieron en Itui. Y el padre murió con él y el prestatario murió con Itui. Entonces, en este caso, si murió con Itui es porque nunca depositó un fajo, nunca pagó, porque si hubiese pagado hubiese corriendo ir a donde el Bedín a decir, no, quítame el Itui porque ya pagué. En estos dos casos, el hecho que reconoció un minuto, o en el primer caso que reconoció un minuto antes de morir que todavía debe, o en el caso que murió con Itui, significa que no depositó y no adelantó el pago durante su vida. Entonces, según la explicación, segunda opinión de Rabuna Bre de Rabbi Yoshua, que la razón que no tiene que pagar es porque sospechamos que durante su vida ya había adelantado, aquí según no adelantó. Entonces aquí sí vamos a obligar a los yotomim a pagar. Sin embargo, según la opinión de la papá, que la razón es que a yotomim chiquitos no tienen obligación de cumplir mitzvot, y aquí como es milbealpe, se considera milbealpe, se considera verbal, porque el documento de préstamo ya fue pagado, es algo nuevo con el garante, entonces decimos que aunque dijo, no sé qué, no tienen obligación de pagar y por lo tanto van a estar exentos en estos dos casos. ¿La halajá es como quién? Dice la Gemara Shalhumitam, Shamtu Umet Veshamte, el Geta que Rabuna Bre de Rabbi Yoshua. Enviaron de Eretz Israel la siguiente halajá: ¿qué pasa si al prestatario lo excomulgaron durante su vida? Y el prestatario murió siendo excomulgado, de tal forma que aseguramos que no adelantó nada. La halajá es como, dice, enviaron de Israel, la halajá es como Rabuna Bre de Rabbi Yoshua, que decimos que en este caso sí va a poder el prestamista o el garante cobrar la deuda de ¿quién? De los huérfanos. ¿Por qué? Porque nos consta que nunca se pagó. O sea, no como Rav Papá, que dice que es por mitzvah, que no tiene mitzvah de yotomim, sino que es porque sospechamos, podemos suponer de que ya adelantó, y en este caso que seguro no fue así, por lo tanto decimos que tiene que pagar. La demás a continuación trae una pregunta en contra de Rav Papá. מיטיבה, ערב שהיה שטר חוב יוצא מתחת ידו, אינו גובה, ואם כתוב בו, התקבלתי ממך, גובה בי, שמע לרב רבי יהושע, משכח הדלק שחיה מודה. אלא לרב פפא קשיא, שאני אדם להחית הלך וכתב לי, התקבלתי. Escuchen este caso. La primera pregunta en contra de Rav Papá de la siguiente baraita. La baraita dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Un arev, un garante. Tenemos un prestamista, un prestatario, y hay un arev que había un garante que había en ese préstamo. Y el prestatario murió. Y viene el arev, dice la baraita, viene el arev con el shtar hov, con el documento de préstamo, el garante, a cobrarle a quién? A los hijos del prestatario, a los hijos del difunto, a los huérfanos, digamos así. ¿Sí? Y él dice, mira, yo tengo el shtar hov porque yo ya le pagué, como yo era garante, yo ya le pagué al prestamista. Y por lo tanto, ahorita él me entregó este documento y les pido por favor que me paguen ustedes a mí. Nos dice la baraita, no puede cobrar de los huérfanos. Sin embargo, dice la baraita un segundo caso. Si en el documento de préstamo que estaba en manos de quién, originalmente el prestamista, y ahorita está en manos del garante, si está agregada la siguiente línea, yo el prestamista recibí del garante el dinero, está escrito eso en el documento de préstamo,
ahí sí puede el garante con este documento cobrarle a los huérfanos. ¿Por qué? Porque se considera que es un préstamo con documento. Porque escribió claramente que ya, porque el prestamista le escribió que él recibió el pago y ahorita es con el garante la cosa. Así nos dice, a diferencia cuando no está escrito eso, como dijimos, es un documento de préstamo, el documento de préstamo era con el prestamista, si él lo pagó, ahorita viene el garante a cobrar, es una VALP y por lo tanto no puede. Así nos dice la baraita. Bien, la primera pregunta, un segundo. Según la opinión de Rabbi Unabre de Rabbi Yoshua, ¿sí? Puedo entender cuál es el caso que el garante podría cobrar de inmediato. Aquí mashma en la baraita, que en el segundo caso, cuando está escrito en el documento que el prestamista escribe en el documento que yo recibí del garante el pago, ahí puede cobrar el garante de los huérfanos de inmediato. O sea, aunque los huérfanos son todavía, ¿qué? Chiquitos. Entonces, según la explicación de Rabbi Unabre de Rabbi Yoshua, entiendo perfectamente. El caso puede ser que es cuando antes de morir, ¿sí? Dijo claramente que el prestatario dijo que reconoció que no había pagado. Entonces, la sospecha normalmente es que había dejado un fajo. O sea, aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque no dejó ningún. Porque reconoció antes de morir de que no había pagado, no había adelantado nada. Pero según Rapapá, que el problema es que los yetomim no tienen no tienen mitzvah de pagar. O sea, aquí son chiquitos, ¿qué importa si les dejó o no les dejó, si les escribió o no les escribió? Cuando hay mitzvah, es una mitzvah nada más de pagar, y cuando son chiquitos no hay obligación de cumplir la mitzvah. ¿Por qué va a estar Hayab en este caso de pagar? Mientras ¿por qué van a estar Hayab los yetomim? Responde la Gemara, ya adelanté un poquito la respuesta cuando estaba diciendo la explicación de la varita. Dice la Gemara, es muy diferente, porque aquí estamos hablando en un caso que el prestamista escribió en el documento que él recibió el pago del garante. ¿Y por qué le escribió eso? Porque esto se considera como un shtar. Al escribirlo se considera como un shtar. Y un shtar dijimos que el garante siempre puede cobrar de los huérfanos a pesar que son menores, chiquitos. Ya lo expliqué esto mientras que estaba diciendo la varita, pero bueno. Ok. La Gemara trae otra historia. Hawar de Obed Kohabim de Parel, Obed Kohabim Mikamed, de Litvin, Uleatme. Amar Ramor de Hele Rabba Sheachi, Amar Abim Mea Grunia, Mishme de Rabba. Fiu le mande Amar Haishinan Litzrare, Anemili Israel. Aval Obed Kohabim que van de Batar Arba Azil, Lo Haishinan Litzrare. Amar le Adraba, Fiu le mande Amar Lo Haishinan Litzrare, Anemili Israel. Aval Obed Kohabim que van de Dinayu, Batar Arba Azle, y la de Atfeset Trare Meikara, Lo Ave Mekabel Le. La Gemara trae la siguiente historia con un idólatra. ¿Qué pasa si tenemos un prestamista y un prestatario? Y también en ese préstamo había un garante. Pero ¿qué pasa? El prestamista era un idólatra, era Obed Kohabim. Obed, ¿quién era Obed Kohabim? El prestamista. ¿Sí? Prestamista Obed Kohabim, los demás Yehudim, digamos, Israel. Y viene el garante, viene el prestamista, bueno, llegó el momento del due date del documento, tiene que pagar. Y el garante de inmediato, ¿qué hizo? Le pagó, se adelantó y le pagó ¿a quién? Al prestamista idólatra. Antes del proceso regular, antes de que el prestamista primero acuda ¿con quién? Con el prestatario. Importante aclarar. Estamos hablando cuando el prestatario, repito el caso, prestamista idólatra, prestatario Israel, murió y ahorita ¿quién están? Los huérfanos chiquitos, ¿de quién? Del prestatario. Y también había un garante. Cuando llega el due date, como había muerto el prestatario, de inmediato el garante se le acerca al prestamista, el idólatra, y le dice, toma, aquí está tu pago. Antes de que el prestamista idólatra primero acuda al lado, a la parte del prestatario, que son los herederos del prestatario, los chiquitos del prestatario. Este fue el caso. Le dijo Ramordejai a Rabashé, así dijo Abimi Meagrunia en nombre de Raba. También según la opinión que normalmente sospechamos, que sospechamos y podemos suponer o tomamos esa opción de que
el prestatario ya había dejado un fajo en manos del prestamista, ¿sí? También según esta opinión, eso es únicamente cuando el prestamista es Israel. Pero cuando el prestamista, como en nuestro caso, es que idólatra, en ese caso, ya que en las leyes de los idólatras la halajá es que el prestamista va directo con el garante a cobrar, entonces no sospechamos que el prestatario dejó el fajo en manos del prestamista, porque si no puede ser que el prestamista va a cobrar ¿cuántas veces? 2 veces. Así dice, así le dijo Ramordejá a Rabashé, que dijo a Abim Agrunia en nombre de Raba. También según la opinión, de Rabuna Bre de Rabbi Yoshua, que normalmente no obligamos a los huérfanos a pagar. ¿Por qué? Porque sospechamos de que el prestatario antes de morir dejó el fajo al prestamista. Eso es únicamente cuando el prestamista es Israel. Pero cuando el prestamista es idólatra, seguro no lo dejó. ¿Por qué? Porque en las leyes de los idólatras, ellos cobran primero directo del garante. Entonces el prestatario no va a dejar el fajo porque sabe que si le deja el fajo puede ir a cobrar primero, va a ir a cobrar primero el garante, y el garante le va a pagar sin saber nada, y al final el prestamista va a recibir ¿qué? Doble pago. Así dice, repito, así le dijo Ramordejá a Rabashé, que dijo Abim Meagronia en nombre de Raba. Sin embargo, Rabashé le dice a Ramordejá, no, al revés, completamente. También según la opinión de Rav Papá, que dice que no sospechamos que le dejó un fajo de monedas el prestatario o el prestamista, eso es únicamente en un Israel. Eso es únicamente cuando el prestamista es Israel, pero si el prestamista es idólatra, ya que justamente por la razón de que ellos, en las leyes de los idólatras, el prestamista va directo con el garante, si el prestatario no lo hubiese dejado al garante unos fajos de monedas, ¿sí? No hubiese el garante aceptado ser garante. O sea, Rabashé le dice a Ramordejai, le dice al revés. Tú, Ramordejai, dijiste que en nombre de los Ajamim, que también es una opinión que sospechamos que dejó un fajo, eso es únicamente con prestamista Israel y no con prestamista idólatra. Viene Rabashé y dice, no, al revés, completamente. También es una opinión que no sospechamos que dejó un fajo, Rapapá, que normalmente no sospechamos que dejó un fajo, y la razón en Yetomim es porque no tienen la obligación de mitzvah. Eso es únicamente, y no sospechamos que dejó un fajo, eso es únicamente en un prestamista Israel. Pero cuando el prestamista es idólatra, según todas las opiniones sospechamos que ¿qué? Que dejó un fajo. ¿A quién? Al garante. ¿Por qué? Porque justamente por la razón de que en las leyes de los idólatras el prestamista se cobra directamente con el garante. ¿Qué garante va a estar dispuesto a ser garante? Si de inmediato le van a cobrar a él. Si está dispuesto a ser garante es porque probablemente el prestatario que le adelantó un fajo a quién, al garante. Entonces en este caso, según todos sospechamos que el prestatario antes de morir pudo haber adelantado un fajo. También según una opinión que normalmente no sospecha, aquí sospecha. Al revés, así le dice. Seguimos. Mencionamos al final de la Mishnah que de la misma manera que Rabbi Shimon Gamliel, como mencionamos antes, opina que estamos pendientes del Arev, y a diferencia de Tanakama, que hay ciertos casos que primero va a cobrarle al Arev, que hay ciertos casos que puede primero cobrarle al Arev, que hablamos, Arev, sí. Rabbi Shimon Gamliel opina que si tiene propiedades del prestatario, cuidamos y resguardamos al garante, que no le cobren primero al garante. O sea que Rabbi Shimon Gamliel protege, esa es la palabra, protege al Arev. La Mishnah agregó otra cosa que no tiene que ver, también en nombre de Rabbi Shimon Gamliel, que también vemos que Rabbi Shimon Gamliel protege al Arev en otro caso. O sea, ¿en qué otro caso? Una pareja. El hombre se divorcia y al divorciarla tiene que pagarle el hombre a la mujer la ketubá, tiene una deuda. Y vamos a decir que ese ketubá tenía un garante y el hombre no tiene dinero. Entonces, ¿qué pasa? El garante tiene que pagar la ketubá. Puede ser que aquí están haciendo una conspiración entre el esposo y la esposa. La está divorciando porque no tienen dinero. O sea, puede ser que no tienen dinero. Están haciendo una conspiración entre los dos. No tienen dinero. La divorcia
para que pueda cobrar del garante la ketubá. Y después se vuelven y se casan. Entonces, van a molestar, van a perjudicar, van a molar ¿a quién? Al garante. Viene Rosh Hashanah, aquí también protege y dice, mira, en este caso, para que el garante tenga que asumir la responsabilidad de pagar, tiene todo el derecho de decirle al esposo que primero que haga un juramento, o mejor dicho, un neder, un voto, que nunca va a tener provecho de la esposa. De tal forma que no la puede regresar y casarse con ella. Entonces no va a hacer esto por conspiración en contra del garante. Así mencionamos en la Mishnah el nombre de Rabban Shimon ben Gamliel. La Gemara trae una historia. Moshe bar Atzre, arba de ktubatat de kalate hava, Rabuna bre tzura merabanan hava, udejika le milta, amar Abaye leika de nezel de nazbe, etza le Rabuna de negash le vitu, veteizel, vetigwe ketuba me avu abadan adre. Amar le Rab Abaye dinana naatnan. Amar Abaye tu kol de megash vedina megaresh, le subi la milta de Cohen hu, amar Abaye hainu de amreinshi, batarania azlaniuta. Escuchen esta historia. Había una persona que se llamaba Moshe bar Atzre. Así se llamaba el nombre real. Moshe, hijo de quién? Moshe, hijo de Atzre. Digamos Moshe más fácil. Y él era el garante de la ketubá de su nuera. O sea, básicamente su hijo de Moshe se llamaba Rabuná. Y se casó con una mujer. Y se comprometió con una ketubá. ¿Y quién era el garante de esa ketubá? El papá de Rabuná, el suegro de la novia. ¿Qué pasa? Rabuná era también jajam. También jajam, era un erudito. Rabuná. Y su situación económica estaba un poco apretada, para no decir mucho. Vino a Abayé y dijo, ¿acaso no hay nadie que le pueda dar un buen consejo? ¿Verdad? Antes de ese, Rabuná tenía la situación apretada, pero el papá, Moshe Baratzre, era una persona que estaba estable económicamente, pero no apoyaba a su hijo. Él lo dejaba, vivía apretado el hijo y no lo apoyaba. Era un poco duro, Barminan. Pero bueno, así era la realidad. Bueno, vino a Valle y dijo, ¿no hay nadie que le pueda dar un buen consejo a Rabuná? Muy sencillo, que le dé el consejo que se divorcie de la esposa, ¿sí? Y la esposa le va a cobrar ketubá, toda una conspiración, ¿eh? La esposa le va a cobrar ketubá, pero él no tiene, porque su situación está muy mal. ¿Y quién es el garante? ¿Se van a acudir con quién? Con el garante, con el papá de Rabuná, con el señor Moshe, con el suegrito, ¿sí? Y de tal forma ella va a cobrar la ketubá, ¿a quién? A Moshe, al suegro. Y después, cuando ya tiene la ketubá, ya Matayim Zuzo y todas las cosas, ahí vuelven y ¿qué? Y se casan. Así dijo Abayé. Viene Rabba y le pregunta a Abayé, ¿cómo crees? Está escrito en esa Mishnah. No sirve eso. ¿Por qué? Porque en esos casos, ¿sí? Que hay garante en una ketubá, ¿qué decimos? Antes de que le cobren al garante, el garante debe pagar. Pero el garante tiene todo el derecho de pedir al esposo, o sea, Rabuná, que haga un voto de que no va a tener provecho y nunca se va a poder a regresar a casar con ella. Entonces no te va a servir esta solución, esta conspiración no te va a servir. Así le preguntó Rabba a Abayé. Le dice a Abayé, ¿pero quién te dijo? Sí, así es el alajá. Que cuando hay un garante, entonces efectivamente tiene todo el derecho de pedir. Pero ¿quién le dice que pida el betín? Pero no todo el mundo se divorcia en el betín, el oficial. Puede divorciarse con otra persona que sabe hacer gitín y no saben esta alajá. Entonces no van a pedirle que haga este neder. Y por lo tanto, aquí hay un buen consejo para que tengan dinero. Sin embargo, la Gemara sigue, dice, al final se dieron cuenta que Rabuná en verdad era Cohen. Y si es un Cohen y divorcia a su mujer, no puede regresarla. Entonces, aunque no haga el voto, porque no le dijeron que lo haga, porque no está haciendo el betín y no sé qué, lo que tú quieras, no puede regresarla. Entonces, esto no es una solución. Así le dijeron a Abayé. Entonces, no es un buen consejo, así le dijeron a Abayé. Entonces, Abayé viene y dice, ahorita entiendo, detrás de los pobres llega la pobreza. La pobreza siempre persigue a los pobres, ¿sí? Aquí también, aquí estas personas, o sea, pobres, o sea, no tenían situación económica. La solución era que, en un caso normal, que se divorcien y ahí pueda cobrar, pero no puede porque es Cohen. O sea, que la pobreza persigue a él, por no le da chance de salir adelante. Ok. Sigue diciendo la Gemara, mi amar Abaye, ve amar Abaye, eize urasharum, ze amesit etza, nimkor benechasim que rabashim gambiel, benoshani, vetzur bamerabanan, shani. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente.
La pregunta en el consejo de Abayé. Digamos que Rabuná no era Cohen, lo que él pensaba al principio, que no era Cohen. ¿Qué dijo que el consejo cuál es? Divórciense, hagan una conspiración entre el esposo y la esposa, divórciense, no tienen dinero, el hombre no va a tener que pagar, que tú le van a cobrar el garante que era quien es suegro del señor Moshe, y así solucionan todo. O sea, un segundo, pero esto no me cuadra, que Abayé dijo un consejo así, porque el mismo Abayé dice lo siguiente, si se recuerdan, nosotros vimos anteriormente en página Kufla Metzain, 137a, ¿sí? Hace casi 40 dapim, ¿sí? Mencionamos que una persona, un shrimera, antes de morir, que dice, quiero darle mis bienes o parte de los bienes, no vamos a entrar en detalles, a Reubén, pero con condición de que cuando Reubén muera, no lo herede los hijos de Reubén, sino se le pasa a quién, a un tercero, a Shimón, ¿sí? Entonces, en un caso normal, se le va a Reubén, y después de que Reubén muere, ¿le va a quién? A la otra persona, no a los herederos de Reubén, sino a quién? A Shimón. Sin embargo, opina Rabbi Shimon Gamliel que si Reubén, bien, mientras que tiene los bienes antes de morir, vende esos bienes, la venta recae. De tal forma que Reubén está impidiendo que al final recaiga el testamento y el deseo de Shimera para que, ¿cuál era su deseo? Que al final le llegue a quién? A Shimón. Así es la opinión del Rabbi Shimon. A mí me discuten, pero así opina Rabbi Shimon Gamliel. Viene Abayé y dice, ¿quién es un Rasha Arum? ¿Qué es Rasha Arum? Un malvado astuto. ¿Quién se considera un malvado astuto? Una persona que le da un consejo a este Reubén en que venda esas propiedades para que al final no lo reciba Shimón. ¿Sí? ¿Y por qué es un Rasha Arum? Porque está dando un consejo en algo que no tiene ningún interés, no es tu tema. ¿Qué tú te metes en eso? Rasha Arum es un malvado astuto. Astuto porque es astuto, porque recae, sirve esta trampa que está haciendo, que la venda. Y es un rasha porque está haciendo algo que no te incumbe. ¿Para qué te metes en perjudicar a Shimón? Y que no se cumpla el testamento de Shimera. Bien, la Gemara dice, así dijo el mismo Abayé. Bien, la Gemara dice, ¿cómo puede ser que Abayé mismo en esta historia vino y dijo, nadie le puede dar un consejo a Rabuná? El consejo es que se divorcien, ¿y qué está causando aquí? Que le quiten dinero a Moshe y no es tema tuyo, Abayé. Eres un Rasharum, tú mismo dijiste que seas Rasharum. ¿Acaso tú vas a hacer un consejo que tú mismo dijiste que cuando uno da un consejo que no tiene que ver con uno es un malvado astuto? Y aquí también sería un malvado astuto porque recae, serviría, ¿sí? Pero es un Rasha, es un malvado porque está metiendo cosas que no son de él. Entonces, ¿por qué Abayé da este consejo? Cuando él mismo dijo que eso se considera un Rasharum, dice la Gemara, no, aquí es diferente. Porque aquí la conspiración es entre quién? Entre el esposo y la esposa. En contra el suegro, o sea, el papá del esposo, el papá de Rabuná. Y adicionalmente, Rabuná, el hijo, era también Jajam. En este caso no se llama Rasharum, ¿sí? En un caso que se está haciendo a favor de un hijo del propio garante, un hijo, ¿sí? Y adicionalmente el hijo también Jajam, en ese caso se puede dar este consejo. No es un malvado astuto, al fin y al cabo es su papá y él es su hijo y adicionalmente también es que también Jajam. Este caso no es, por eso Abayé pudo dar este consejo. Seguimos. והערב הוא, וקיים עלן ערב דכתובה לא משתעבד. קבלן הווה. הניחא למאן דאמר קבלן דכתובה ועל גב דלת לנכסה לבעל משתעבד שפיר. אלא למאן דאמר אי איתלה משתעבד דלת ללא משתעבד מה יקא לממר. יבייתמה מה והאבלה וישתדוף ויבייתמה אבא לגבי ברי שעבוד משעבד נפשה. Viene la Guimara y se enfoca en otro punto de esta historia. Este señor Moshe, otra vez, Rabuná se casó con una señora, ¿sí? Y el papá de Rabuná, ¿cómo se llamaba? Moshe Bar Etzri. ¿Sí? Moshe, el señor Moshe. El señor Moshe. ¿Él qué era? Garante de la Ketubá. Dice, un segundo, no me cuadra. Él aparentemente ¿qué era? Un garante normal, regular. No está escrito que era otra cosa, era normal. Y la halajá es que un garante de ketubá normal no recae el compromiso. Vamos a ver por qué más adelante. Una persona que se comprometa a ser garante normal sobre una ketubá, no recae el compromiso. No tiene esa obligación. Vamos a ver por qué más adelante. Vamos a ver por qué.
Siendo así, ¿por qué en la historia le dice a Abayé que vaya y le cobra el garante? No recae. Dice la hermana, no, porque el señor Moshe no era un Arev normal, era un Arev Kablan. Y Arev Kablan en Ketubá, a pesar que sea Ketubá, sí recae. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando, pero un segundo, también en Arev Kablan, todo lo que decimos que recae, un mahloket, vamos a verlo más adelante también ahorita, todo lo que recae, hay una opinión que dice que un Arev Kablan recae a pesar que el esposo en el momento del matrimonio no tiene bienes. Aún así puede entrar en estatus de Arev Kablan. Entonces, según esta opinión, perfectamente Rabona no tenía nada. Aunque no tenía nada, el Arev Kablan recae como Arev Kablan y a pesar que es que tú vas recae, todo bien. Pero hay una opinión que vamos a ver más adelante que opina que todo lo que un Arev Kablan recae es únicamente si ¿qué? Solo que un Arev Kablan recae en que tú vas es únicamente si el esposo, el novio en el momento del matrimonio tiene que bienes. Pero aquí Rabuna decimos que su situación era que apretada. No tenía bienes. Entonces también tú me dices que Arev Kablan no recae, ¿por qué? No debería recaer según esta opinión, ¿por qué? Porque en el momento del matrimonio no tiene bienes. Responde la Gemara dos respuestas. Una, no, ¿quién dijo que no tenía bienes? Puede ser que Rabuna tenía bienes y a pesar que dijimos que su situación era apretada, es después. Con el tiempo se volvió apretada. Pero en el momento del matrimonio tenía bienes y por lo tanto recae. Segunda explicación, que no obstante un Arev Kablan no recae cuando no tiene... segunda explicación es puede ser que no tenía bienes desde el matrimonio. Y un Arev Kablan, según esta opinión, no recae si no tiene bienes el esposo. Pero como es el papá que está haciendo Arev Kablan por su hijo, a pesar que no tiene bienes, está dispuesto a comprometerse a hacer Arev Kablan y recae. Porque es papá con hijo. Ahorita la Gemara viene y trae esta discusión que mencionamos antes. Si el Arev Kablan, si recae un Arev Kablan en una ketubá, ¿cuándo? Un segundo. Cuando tiene bienes o no, o sea, los detalles que vimos antes. Si tiene bienes o no tiene bienes. Dice la Gemara de Itmar. Arev de ketubá dibrea con lo mishtabed. Kablan de baljo dibrea con mishtabed. Kablan de ketubá ve arev de baljo. Pligi mar sabar y trenexé lelo ve mishtabed. Y letre lo mishtabed no mar sabar. Ben itle u ben letre mishtabed. Ve ilgeta bekulhu mishtabed. בר מערב דכתובה דפלגב דאיתלה לבעל לא משתבד. מה איתמה? מצווה הוא דאבד ולאו מידי חסרה. Escuchen bien para no confundirnos, dice la Gemara. Cuando hay un arev normal en una ketubá, no hay discusión y según todas las opiniones, como dijimos, no recae. ¿Por qué? Vamos a explicarlo más adelante, ahorita, en unos segundos. Entonces otra vez, arev normal en ketubá no recae según todas las opiniones. Por otro lado, un Arev Kablan en un préstamo normal, según todas las opiniones, sí recae. Otra vez, estamos hablando de Arev normal, Arev Kablan, y estamos hablando de ketubá y préstamo. Ketubá y un préstamo normal. Entonces, otra vez, Arev normal en una ketubá, según todas las opiniones, no recae. Un Arev Kablan en un préstamo, según todas las opiniones, recae. Cuando es un Arev Kablan en una ketubá o un Arev normal en un préstamo, ahí hay mahloket en estos dos casos. Hay una opinión que opina que únicamente recae si el prestatario en el momento del préstamo o el esposo en el momento del matrimonio tenían bienes. Ahí es cuando recae. Pero si no, no. Y hay una segunda opinión que opina, ya sea que tenía bienes el prestatario o el esposo, el prestatario en el momento del préstamo, el esposo en el momento del matrimonio, ya sea que tenía bienes o ya sea que no tenía bienes, sí recae. Y la halajá es como ¿quién? La halajá es, en todos los casos, que el garante, al hacerse garante, a pesar que el prestatario no tiene bienes en el momento del préstamo, el esposo no tiene bienes en el momento del matrimonio, el garante recae. El garante recae su compromiso. Tiene que asumir esa responsabilidad. Tiene obligación de cumplir su compromiso. Menos un caso. ¿Cuál es el caso? Un Arev normal en una ketubá. Que en ese caso, a pesar que el esposo tenga bienes en el momento del matrimonio, no recae. ¿Por qué? Eso es lo que vimos antes. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí está la explicación. ¿Por qué?
Porque cuando es un Arev normal, si es un Arev Kablan, recae. Pero es un Arev normal en la que tú vas, decimos que en verdad la intención del garante era hacer una mitzvah de casar a esta mujer. Y explico. Cuando el garante le dice a la mujer, no te preocupes, yo voy a ser el garante de la que tú vas, ¿sí? En verdad su intención no es comprometerse a esta obligación. Su intención es, mira, ella se quiere casar, pero tiene miedo que este hombre la deje que desamparada. Entonces, y por eso no quiere casarse. Entonces, para que no tenga miedo y no tenga esa incertidumbre, viene el garante y le dice, no te preocupes, yo voy a ser garante tuyo. ¿Sí? ¿Se lo está diciendo con qué? ¿Con qué intención? Para hacer una mitzvah, no con intención de verdad ser garante. ¿Sí? Y adicionalmente, importante agregar adicionalmente, porque si en un préstamo normal, yo lo hago con intención de que se haga el préstamo, no, al fin y al cabo, estás pidiéndole préstamo, él está dando préstamo a base de ti. Aquí al fin y al cabo ella no está perdiendo nada. ¿En una que tú vayas está perdiendo algo? No, si no le pagan a que tu mano es que ella dio dinero y le está perdiendo el dinero. A diferencia de un préstamo, que dan dinero y si no se lo pagan de vuelta está perdiendo. Entonces ya que ella no está perdiendo dinero y adicionalmente la intención del garante es incentivarla a que se case, a que cumpla una mitzvah, perdón, su intención es, no que ella cumpla una mitzvah, la intención del garante es él cumplir una mitzvah, incentivarla a que se case y ella no está perdiendo nada, por lo tanto decimos de que no recae este compromiso, esta obligación sobre un garante normal en la que tú. Vamos a acabar aquí, Baruch Adonai Leolam. Amén, ve amén.